nos costaba una enorme cantidad de recursos y en muchas ocasiones nos acabamos todas las reservas con tal de estar sosteniendo el tipo de cambio de manera artificial. En febrero de 1982, López Portillo perdió la apuesta finalmente y tuvo que devaluar. El peso cayó de 28.50 a 46 por dólar y comenzó un derrumbe que llevó a la moneda a valer menos de 100 pesos por cada dólar. El desplome solo se detuvo cuando, en una medida desesperada, el gobierno cerró el mercado cambiario y fijó la paridad en 70 pesos por cada billete verde. En medio de la tormenta, López Portillo comenzó a reflexionar sobre la sucesión presidencial. En septiembre de 1981 escribió que si los problemas del país eran políticos, el dedo se inclinaría por Javier García Paniagua, el secretario de la Reforma Agraria. Pero si los problemas eran económico-financieros, el elegido sería el secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid. Desde 1978 sonaban las arcas, pero el dinero del petróleo no erradicó la pobreza de los mexicanos. Ya para ese año, el subempleo, el comercio ambulante, las marías y los tragafuegos eran una realidad lacerante en la capital del país y en otras ciudades. Con los tragafuegos se popularizó el chiste de que si no se hallaban clientes en el extranjero para el petróleo, ellos serían el mercado natural. Hay que recordar que 1982 cierra con cero crecimiento, un déficit del gobierno de 17% del PIB, que para aquellos que no estén enterados de estas cosas, es difícil encontrar otro caso en otro país, en otro tiempo, con un déficit de ese tamaño, incluyendo países que han estado en estado de guerra. Sí, fue un despilfarro brutal. A mediados de 1982, las evidencias de la bancarrota obligaron a recurrir al apoyo del Fondo Monetario Internacional. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Donald Reagan, convocó a la comunidad financiera mundial a una reunión urgente. Y el 20 de agosto de 1982 en Nueva York, el secretario de Hacienda de México, que era yo, le declara a la comunidad financiera internacional que ya no tenemos dinero. El liquidity problem. En el momento en que llegamos nosotros a Nueva York, la verdad es que cundió un gran nerviosismo en los mercados. El licenciado Silva Herzog y yo íbamos caminando por Park Avenue, en donde están los edificios, las sedes centrales de los principales bancos de los Estados Unidos. Y conforme avanzábamos cuadra a cuadra, se iban cayendo los precios de las acciones en el mercado. Y teníamos la impresión de que conforme caminábamos se estremecían aquellos edificios, se estremecía Wall Street, en virtud del problema sistémico que México iba a causar por su problema de deuda externa. Entonces, en una reunión que ustedes se podrán imaginar lo dura, lo tensa, lo difícil que fue, decirle a la comunidad financiera internacional: se me acabaron las fichas, no tengo dinero, debo, no niego, pago, no tengo, como el famoso dicho mexicano. Pero no solo eso, sino que necesito que me presten más dinero para poderles pagar a ustedes los intereses de sus créditos. En un momento determinado creí yo que el país podía ya afirmar que marchaba sustentándose en sus propias fuentes de financiamiento, apoyados en el petróleo como en algún momento pudo haber sido. Y después, ante la cerrazón de los países del norte, pues no pudo ser. Que es una de las angustias tremendas de un presidente que dejó de ser y que vio cómo se desmoronaba todo lo que construía. En su último informe de gobierno, José López Portillo habría de encarar a la nación. No vengo aquí a vender paraísos perdidos, ni a buscar indulgencias históricas. Decir la verdad, la mía,
Es mi obligación, pero también mi derecho. Su informe fue la bitácora de un timonel que no admite su parte en el naufragio. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. Y culpó del desastre a la caída de los precios del petróleo, al incremento de las tasas de interés, al motín de los llamados sacadólares y a los banqueros. E hizo un último gesto, una última apuesta. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. Creyó que un solo golpe de timón lo arreglaría todo, que un sexenio de 3 meses empezaría a partir del 1 de septiembre y que en ese periodo el país se reconstituiría y él podría alcanzar la gloria histórica que todos los presidentes anhelan. A los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad por Pero la comedia había terminado y casi al unísono la sociedad alzó la voz para reprocharle el despilfarro, la frivolidad y la irresponsabilidad, para cobrarse con burlas e insultos, a veces excesivos, la dolorosa quiebra del país. López Portillo arrió banderas, guardó silencio y pasó los 2 últimos meses del sexenio virtualmente encerrado en Los Pinos. Fue así como terminó, trágicamente, el sexenio de la gran oportunidad.